Saludos lectores, soy Aníbal. Llegamos al final de esta trilogía. Acompañamos a Alejandro a lo que el autor, de forma bastante lógica, denomina en su obra como el confín del mundo. Y es que, después de lo duro que fui con la crítica del anterior libro, he de decir que merece enormemente la lectura de esta saga, en gran parte gracias a este último tomo. El autor no sabe narrar batallas, pero sí es capaz de moldear muy bien a los protagonistas de esta historia, en especial Alejandro. Y pienso que en el segundo libro no llegó a entender bien a este personaje, no lo comprendía del todo. Ahora sí, ahora cada página es un desgarro del alma de Alejandro, una puerta hacia sus más profundos pensamientos que iré desentrañando. Resumiendo mucho, Alejandro ha liberado una gran cantidad de ciudades de la tiranía persa. Memnón hubiese supuesto un problema, pero, por desgracia, muere de enfermedad, y nada se interpone ya entre el corazón de su amada Barsín y Alejandro, al que el destino le guarda un aciago revés. El siguiente objetivo es lanzarse a por todo su imperio, y Alejandro tiene un plan que se va a materializar en la famosísima batalla de Gaugamela, que, por cierto, nunca me percaté de su curioso nombre, y creo que no soy el único. En estos momentos es en los que un buen escritor de novela histórica hace su trabajo. Quiere decir la casa del camello. Y por causa de una vieja historia. Parece que Darío, el Grande, huyendo de una emboscada a lomos de un camello, consiguió ponerse a salvo gracias a la extraordinaria velocidad de dicho animal. En agradecimiento, le hizo construir un establo que tenía grandes comodidades y le asignó como pensión vitalicia la renta de ese pueblo, que debido a ello tomó ese extraño nombre. Todos sabemos que fue una batalla en la que el ejército de Alejandro se enfrentó contra las fuerzas de Darío que superaban en número abrumador a las huestes de Alejandro. ¿Por qué no intentó Alejandro impedir que reunieran ese gigantesco ejército? Es más, os pregunto, ¿por qué permitió incluso que el enemigo eligiese el campo de batalla? Esta es una de las ventanas que abre el libro y ofrece razones muy convincentes de por qué Alejandro lo apostó todo a una batalla. Poco que comentar de ella, sintiéndolo mucho, sigue sin gustarme cómo se relata, y es un gran punto en su contra, ya que probablemente es una de las batallas más importantes de la historia de la humanidad. Todos sabemos cómo acabó. La victoria de Alejandro es aplastante y Darío se bate en retirada sin mirar atrás. Tras esta gran victoria, varios sátrapas rinden homenaje a Alejandro y se rinden ante él. Entre ellos se encuentra el gran señor de Babilonia, ciudad de magos, la puerta de Dios, que se abre al mayor conquistador de todos los tiempos. Las coloridas murallas, la gran puerta de Istar, sus gentes, sus patios, sus edificios. El nuevo mundo que están descubriendo los macedonios es narrado con una prosa brillante. Entre todos los edificios hay uno que merece mención aparte. Hay uno que será mencionado durante toda la eternidad y que será una de las maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Una joven reina, elamita, convertida en esposa del rey Nabucodonosor, se consumía de nostalgia de las montañas boscosas de su tierra natal. Entonces, el rey había dado orden de crear una montaña artificial recubierta de un bosque umbroso y de las más bellas flores. Tras el reposo que se les concede a sus tropas en Babilonia, continúa su caza contra Darío, mientras que sigue rindiendo ciudades y territorios. La batalla contra los Suxios, o el paso de las conocidas como puertas de Persia, sí me gustaron bastante. Y llegamos a Persépolis. Las tropas de Alejandro avanzan. Un nutrido grupo de tullidos, mutilados, salen a su encuentro y no son el enemigo a vencer. Son antiguos rehenes griegos de los persas. Dinos dónde está Alejandro, para que podamos rendirle honores y agradecerle el habernos liberado. Nosotros que, en conjunto, somos el testimonio del precio pagado en los tiempos de los griegos en su lucha contra los bárbaros. Alejandro soy yo, repuso el rey pálido de cólera, y he venido a vengaros. La ciudad de Persépolis es saqueada y arrasada, licencia para asesinar, violar, saquear, a excepción del gran palacio real, que tampoco será salvado al final, ni su tesoro. Los capítulos en los que se extiende lo que os acabo de contar son muy buenos. Traen consigo de vuelta personajes de la primera y segunda novela, recuerdos, sentimientos y abren otra ventana al mundo interior de Alejandro, aquel mundo que oscila entre la clemencia y la libertad, la filosofía, la justicia y el buen hacer, y ese otro en el que la furia, la barbarie y la ira se apoderan de su ser. Pero todo, absolutamente todo lo que hace persigue un plan, y él lo tiene claro. Y mientras todo esto ocurre, Darío sigue huyendo, evitando el enfrentamiento con Alejandro. Pero el fin de la dinastía aqueménida llega de mano de uno de sus generales.
Beso, sátrapa de Bactriana. Alejandro se desposa con la hija de Darío, Estatira, de gran belleza, y promete venganza para su rey y padre. Otra ventana se abre y vemos a un Alejandro que, lejos de considerar los bárbaros, los respetaba sus costumbres, sus tradiciones y, ante todo, respetaba a su rival, y no podía consentir que esa traición quedase impune. Y aquí es donde empieza a complicarse el relato. En el epílogo del libro ya nos advierte el autor que es bastante complicado narrar la gran campaña de Alejandro, muchas incógnitas, fuentes históricas inconclusas, pero creo que este autor sí que ha hecho un buen equilibrio entre la ficción y la realidad. Así, abriendo cada vez más esa ventana hacia el interior de los pensamientos de Alejandro, él no buscaba la sumisión de los persas, él quería fusionar el mundo griego y persa. Por eso comenzó a vestir como ellos, a admitir ciertas tradiciones, a entrenar nuevas levas persas al estilo macedonio, a incorporar en sus séquitos y entre sus generales a esos asiáticos. Y, como es normal, esto genera miedo, incertidumbre y rabia entre sus veteranos, entre los macedonios. Así, entre este malestar generalizado se gesta el primer intento de asesinato contra Alejandro, que, entre otros y por desgracia, arrastra a uno de sus más valerosos generales y amigos de la infancia, Filotas, al primo de Alejandro, Amintas, que en caso de su muerte hubiese sido su sucesor, y a un viejo guerrero, padre y fiel general hasta el último suspiro, Parmenión. El sicario le clavó la daga en el pecho, y le miró mientras caía sin un gemido, expandiendo un amplio charco de sangre por el suelo. Le miró mientras moría y no vio odio ni rebelión en sus ojos que se apagaban, solo lágrimas, y le pareció que sus labios musitaban algo con el último aliento, tal vez, su santo y seña. Decir que en gran medida, literariamente, históricamente y narrativamente, esto marca un antes y un después en la vida de Alejandro. La simbiosis entre sus dos mundos se va completando, pero mientras tanto se va diluyendo con ese sueño la visión de Filipo, y reflejo de esto es la muerte por orden de Alejandro del último de sus grandes generales, que aún seguía vivo y en activo. Esta parte es una de mis favoritas del libro. Alejandro sigue dando caza a Besos, sin descanso, hasta que finalmente este es traicionado por los suyos y entregado a Alejandro. Tras esto, llega a los confines del imperio. Las estepas se extienden por delante de él. Allí están los escitas, a los que Alejandro vence en una batalla que sorprende a muchos líderes escitas y con ello consigue apaciguar esa frontera del imperio. Pero este avance a lo desconocido cada vez hace una mella más profunda en los distintos generales y soldados. Y es en una fiesta donde Alejandro, completamente ebrio, da muerte a uno de sus generales, Clito el Negro, aquel que le salvó la vida en el pasado por el terrible pecado de defender la vida y memoria de los macedonios muertos. Nuevamente una ventana se abre, el lado completamente irracional de Alejandro que, nublado por el alcohol, se muestra en sus cotas más altas. Poco más tarde conoce a Roxana, la que será el verdadero amor de su vida, su reina, hija de un sátrapa que apoyó a Besos en su momento y que ahora sella una fuerte alianza de este modo con su nuevo soberano. Y poco a poco llegamos al final de la campaña. Llegan a la India, donde su fiel Bucéfalo muere, quizás por esa promesa incumplida que le hizo, donde le prometió que no batallaría más. Pero Alejandro está decidido a seguir avanzando, pero solo roza las fronteras. Sus soldados no pueden más. Y no es por cansancio, no es por desobediencia, no es por odio, es por miedo. Miedo a lo completamente desconocido, a lo que no existía en mapas ni leyendas. Y se dice una de las frases que más me gustó del libro. Gracias, rey, por haber aceptado dejarte vencer solo por tus soldados. Y esa frase viene acompañada del fin de un gran sueño. El regreso está cargado de penalidades. Quitando el enfrentamiento con los malios y sus consecuencias que, a más de un lector, puede provocarle alguna lagrimilla, el resto del trayecto se me hizo un poco pesado. Alejandro, ya asentado en su poderoso imperio, sigue planificando futuras conquistas y sigue luchando por unir el mundo griego y persa bajo el mismo manto, y esta vez lo intenta a base de casamientos. Pero el destino, ya en su contra, le juega una última carta. Muere su gran amigo Cestión. Todo lo que he comentado, acompañado de otros acontecimientos que he decidido guardarme para aquellos que no han leído el libro, nos desvelan la última cara de Alejandro, aquella con la que no nació, pero por desgracia fue abriéndose paso en su ser. La tristeza, una gran tristeza, una melancolía sin fin por sueños incompletos, por la pérdida. En el 323 a.C. muere en Babilonia
uno de los mayores estrategas de todos los tiempos. No es una novela redonda. Me he reservado para este momento algunas críticas, como la investigación de la muerte del Filipo, que en general me da igual y está metida con calzador en la historia, el final, concretamente la muerte de Alejandro, que está narrado con bastante frialdad y poco entusiasmo, y en especial me molesta mucho que no se acompañe todo el texto con una triste fecha. Tienes que imaginarte el año en el que estás o buscar la fecha. Por lo demás, como mucho, mención a cuántos años llevan de campaña. Algún esquema de batalla, mapas, es decir, contenido adicional, en especial cuando usa nombres de ciudades que en la actualidad directamente no existen. Pero como comenté al principio, estos detalles no pueden ensombrecer una lectura que en general es muy disfrutable. Así por ello, para terminar, querido lector, déjame decirte que El confín del mundo es la culminación de una leyenda forjada entre batallas, sueños y la voluntad indomable de alcanzar lo imposible. Valerio Massimo Manfredi nos conduce al último aliento de Alejandro, al momento en que un hombre se atreve a mirar más allá del horizonte y desafiar los límites del mundo conocido. Con prosa poderosa y alma épica, el autor cierra esta trilogía como se cierran las gestas inmortales, con gloria, con tragedia y con el eco eterno de un destino cumplido. Al cerrar el libro, queda una certeza grabada en el alma: quien camina con los dioses no teme al abismo, porque su nombre ya pertenece a la eternidad. Gracias por acompañarme un día más, querido lector. Hoy cerramos un capítulo de la historia, pero el eco del pasado nunca se apaga. ¿Dónde viajaremos la próxima vez?